Sí, sí, perfecto. Si queréis, vamos empezando ya con la sesión de hoy. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir al webinario en el que hoy hablaremos sobre la digitalización de los gastos de empleado. En primer lugar, sí que me gustaría presentarme también. Mi nombre es Encarna Alcalá y soy Product Manager en InnoCubit. Nosotros llevamos muchos años desarrollando soluciones para todo lo que sería el entorno de Microsoft, ¿vale? Especialmente, pues eso, soluciones integradas en Business Central y Navision, ¿vale? En el día de hoy, como comentaba, hablaríamos sobre la solución que tenemos de gestión de gastos de empleados, sobre Captio principalmente, que es nuestra solución, ¿no? de gestión de gastos. En la agenda de hoy veremos lo que es un gestor de gastos digital y cómo pues, nos puede ayudar tanto a la empresa como también a los empleados de mi empresa, ¿no? Conoceremos un poquito más a fondo lo que sería la aplicación de Captio, de gestión de gastos. Veremos también lo que es el conector de Captio Connect, que es al final lo que hemos desarrollado en InnoCubit, ¿vale? Es un conector que nos permite conectar Captio a Business Central o Navision. Haremos una pequeña demostración de lo que sería la parte del conector y al final también haremos una sesión o dejaremos un pequeño hueco para todo lo que son las preguntas que podáis tener, las consultas que se os puedan surgir durante la sesión. Es más, si queréis podéis ir dejando por el chat cualquier duda o cualquier consulta que os vaya surgiendo y al final de la sesión lo vemos, ¿vale? Bueno, para aquellos que quizá todavía no conozcáis un poquito lo que es un gestor digital de gastos, simplemente pues a nivel general es una aplicación que nos va a permitir digitalizar, ¿no? Todo el flujo de remisión de los gastos realizados por nuestros empleados. Es decir, lo que nos permite esta aplicación es digitalizar pues tickets, recibos, comprobantes, dietas, ¿no? A través de esta aplicación que ahora veréis cómo gestiona y también nos permite digitalizar todo el flujo posterior, es decir, todo lo que es el proceso posterior de aprobación de gastos y demás, también quedaría de alguna forma digitalizado, ¿no? Al final aquí te pones una aplicación de gestión de gastos que digitaliza estos gastos para integrarlos en un sistema contable y automatizar tanto el flujo de aprobación como el flujo de control de dichos gastos, ¿vale? Las ventajas principales que vemos en lo que sería, pues, a la hora de utilizar un gestor de gastos de empleado es, en primer lugar, eliminaríamos por completo las tareas manuales, que al final lo que hacen es que los trabajadores pierdan mucho tiempo en esta gestión para que perfectamente pues, se puedan dedicar al trabajo que les corresponde y también agilizamos muchísimo todo el trabajo del departamento contable, porque al final, a través de esta aplicación, por ejemplo, ahora lo veréis, se pueden desarrollar alertas para que el departamento contable tenga claro lo que tiene que revisar y en a simple vista pueda ver en todo momento lo que a ellos les interesa, ¿vale? También nos permite centralizar la gestión de gastos, es decir, desde lo que es la entrada del gasto y la justificación hasta su revisión, aprobación y contabilización, lo tenemos todo, digamos, dentro de una aplicación, ¿vale? Nos ayuda, evidentemente, a cumplir con las políticas de gastos internas. Es decir, si, por ejemplo, vosotros tenéis unos límites determinados de gastos para una determinada dieta, para un determinado proveedor, pues, por ejemplo, en el momento en el que un trabajador vaya a contabilizar un gasto que supere estos límites, automáticamente o bien no se lo va a permitir o bien le va a salir una alerta para que pues eso se gestione de la forma acorde a la política, ¿no? que exista en la empresa como tal. También nos ayuda a aumentar la transparencia en la gestión de gastos mientras se reduce todo el tiempo de control invertido, ¿vale? Al final, lo que conseguimos es ganar agilidad, eficiencia y productividad durante todo el proceso en todos los trabajadores o todo el personal de la empresa que tenga cualquier tipo de relación en lo que sería esa gestión de gastos. Es decir, se agiliza y se gana productividad tanto en la persona que tiene que pasaros los gastos, como también en el departamento contable o en la persona que tiene que revisar, ¿no? estos gastos. Captio, ¿qué es Captio? Al final nosotros la solución que ofrecemos o que presentamos para la gestión de gastos de empleado es Captio. A día de hoy es la solución
la solución líder para toda la gestión de digitalización de gastos de empleados. Y si os parece, os voy a hacer un pequeño esquema, ¿vale? De cómo se haría o de cómo funcionaría lo que es la remisión del gasto. Aunque después os enseñaré un vídeo y haremos una pequeña demostración, ¿vale? De cómo baja la información y demás a Business Central. Al final, Captio, ¿vale? Lo que te permite es, en primer lugar, ¿vale? Que los empleados suban el gasto. ¿Cómo se sube ese gasto? Tenéis diferentes formas de hacerlo. O bien a través de la aplicación, cogiendo el móvil, haciéndole una foto, ¿no? al gasto concreto y que ya a través de un reconocimiento OCR se cumplimenten todos los datos, ¿vale? Por otro lado, también se puede reenviar un gasto que a mí me ha llegado a través del correo electrónico, ¿no? Yo lo enviaría directamente a la aplicación y se registraría el gasto, ¿vale? La aplicación también me permite subir pues un formato PDF de una factura o de un ticket, o bien también puedo registrarlo de forma manual, ¿vale? Ahora veréis cómo se hace todo lo que es la gestión de la subida del gasto. En segundo lugar, ¿qué se hace? Se Buenísimo. ese gasto a la persona que tiene que revisarlo. Aquí tenéis diferentes opciones. Al final, Captio siempre se va a adaptar a la política concreta que tengáis en la empresa, ¿vale? Es decir, podéis reportar uno por uno los gastos, podéis reportar los gastos integrados en una nota de gastos o en un informe, ¿no? Que es como los llamamos nosotros, que pueden ser periódicos cada 15 días, pueden ser una vez al mes, o puedo pedirle, por ejemplo, al trabajador que me reporte los gastos asociados a un proyecto, ¿no? Y que digamos que aúne o que junte los gastos asociados a un proyecto concreto en una nota de gastos o en un informe para que me lo derive, ¿no? A revisión. Esto, lo que es el reporte de los gastos, siempre irá en función de lo que vosotros queráis en la empresa, ¿vale? En tercer lugar, ya viene lo que sería la fase de revisión, que al final es lo que os decía yo, ¿no? Captio se adapta al 100% a la política de gastos de empresa, que nos permite hacerla cumplir al máximo, como automatizando todos los procesos y pudiendo añadir todas las alertas posibles. Como veis, aquí tenéis hasta 16 tipologías de alertas. ¿Qué significa una tipología de alerta? Pues, por ejemplo, puedo poner una alerta porque un gasto concreto de una dieta se ha pagado en cash y yo le exijo a los trabajadores que en vez de pagarla con dinero efectivo, me lo paguen con tarjeta. Entonces ahí ya me saldría una alerta. O por ejemplo, si una dieta ha superado los 25,65 euros, si es más de ese importe, no se podrá reembolsar, no se contabilizará de X manera, ¿no? Al final podéis ir añadiendo todas las alertas en función de las políticas que tengáis vosotros de gastos en la empresa, ¿vale? En esa fase de revisión, al final, lo que tendríais sería un rol de una persona que puede revisar esos gastos, esos movimientos, ¿vale? Y con las alertas, al final, lo que haríamos sería facilitar, ¿no? El trabajo de esta persona que tiene que dar el ok a esos gastos, ¿vale? En cuarto lugar, lo que haríamos sería o bien la conciliación bancaria automatizada o bien el reembolso de los gastos al trabajador, ¿vale? Dependiendo del gasto que sea, de cómo queráis gestionarlo, al final lo que se hace es, pues eso, el pago, el reembolso, la conciliación como tal, ¿vale? Y en último lugar, al final lo que también nos va a permitir Captio es exportar, ¿no? O aprovechar de alguna forma esa información que estamos cogiendo a través de la aplicación para poder analizar esos gastos. Es decir, nos permitirá visualizar y analizar determinados patrones de gastos y determinados proveedores con el fin, pues eso, de tomar determinadas acciones correctivas o de, por ejemplo, modificar ciertas políticas porque yo veo que un gasto concreto me está produciendo X problemas, ¿vale? Nos permite de alguna forma, pues eso, sacar ciertos informes o sacar ciertos análisis de lo que es el reporte de los gastos que me beneficien a mí en la empresa, ¿vale? Como os decía, ¿vale? En el momento en el que tú capturas un gasto con la aplicación del teléfono móvil, ¿vale? Se lleva a cabo una lectura. Ay, perdón, que he pasado sin querer. Ahora, se lleva a cabo una lectura OCR más ICR, ¿vale? Que lo que hace es convertir la imagen en texto para digitalizar toda la información, tanto como la fecha, el importe y el proveedor, ¿vale? Aquí comentaros una cosa. Al final, lo que es la lectura OCR, seguramente todos la conoceréis, lo que me permite es que cuando yo le hago una foto al ticket, ¿no? En todos los campos que me está exigiendo que cumplimente, es decir, pues eso, ¿no? Proveedor, fecha, importe y demás, ya me los coja
y me los cumplimente en estos campos que me están exigiendo que cumplimente yo manualmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Vale, pues perfecto, dilo tú y cuando vamos a día de hoy, Captio está utilizando el OCR de Google, que es prácticamente, os diría, el más avanzado a día de hoy en el mercado, ¿vale? O sea que os permite una validación de casi un 99% de los datos que se cogen a través del OCR. ¿Vale? Siempre se acompaña, siempre, siempre, siempre se acompaña al registro del gasto la foto. Es decir, que la foto se almacenará un mínimo de 5 años para que no tengáis que también almacenarla en papel y en caso de que pudiese haber cualquier tipo de problema con Hacienda, que siempre podáis pues sacar, ¿no? esa imagen que os ha cogido la aplicación como tal. ¿Vale? También nos permite añadir o asociar adjuntos al registro del gasto y para facilitar la contabilización y la clasificación de los gastos, también podéis configurar como queráis todo lo que serían las categorías, las subcategorías, lo que comentábamos antes de limitar los gastos reembolsables a cantidades máximas que vosotros consideréis, ¿vale? Al final la configuración de las categorías y subcategorías es muy interesante. También tenéis las posibilidades de que si a día de hoy, por ejemplo, muchos de vosotros estáis trabajando con Business Central o con Navision y tenéis determinadas dimensiones creadas, estas dimensiones se os podrían también coger y asociar en el momento en el que yo registro el gasto concreto, ¿no? Para que, por ejemplo, el trabajador cuando me esté pasando un gasto lo asocie a una determinada dimensión concreta que yo le haya dado o que me venga dada de Business Central, ¿vale? Nos permite también, evidentemente, definir las opciones de pago permitidas y, como os decía antes, ¿vale? Tenemos diferentes roles, ¿vale? Al final, el rol que llamamos gasto es el empleado que te va a repercutir, ¿no? Todos los gastos. Esto sería el tipo de rol del trabajador que te hace la foto al gasto y te la pasa. Después tenemos el rol de la persona probadora, que es la que evidentemente va a revisar que este gasto es ok, que por ejemplo pues puede ser el responsable del departamento de ese trabajador concreto, que por ejemplo pueda dar el ok a ese gasto que está asociado a un proyecto, por ponernos un ejemplo, ¿vale? Y después tendríamos el rol de contabilidad, que al final es la persona que una vez el gasto ya está aprobado, lo que hace es hacer esa anotación contable en el RP contable que tengáis, que en principio lo veremos sobre todo en Business Central y Navision, ¿vale? Más cosas. Si muchos de vosotros tenéis, por ejemplo, multiempresa, es decir, que los trabajadores que tenéis en la empresa viajan fuera de España o tenéis, por ejemplo, sedes fuera de España, que sepáis que Captio está perfectamente adaptada a esta casuística. Es decir, tiene capacidad de implementarse en múltiples países, acepta la multidivisa, ¿vale? Tenéis más de 136 monedas accesibles, ¿vale? Tenemos también la multisede, como comentaba, es decir, no hay problema, por ejemplo, que pues una empresa que tiene sede en España, que tiene sede en China y que tiene sede en Estados Unidos, por deciros, por poneros un ejemplo, que en cada una de estas sedes tengamos unas políticas distintas, me da igual, porque se va a configurar en función de las políticas que tengamos en cada una de estas sedes. En cada una de las sedes va a tener su idioma, en cada una de las sedes va a tener su divisa correspondiente y va a estar todo perfectamente asociado, digamos, dentro de lo que sería el entorno de empresa de Captio, ¿vale? También nos permite una lectura automática de gastos multidioma, es decir, el OCR y CR nos lee hasta en 202 idiomas, ¿vale? La plataforma de Captio está disponible en 9 idiomas, al final son el italiano, el inglés, el francés, el español, el alemán, el catalán, el portugués, el japonés, el vasco y el gallego, ¿vale? También tenemos lo que es el centro de ayuda de Captio, que está disponible en 5 idiomas, italiano, inglés, francés, español, alemán y portugués, ¿vale? Y como os comentaba, el cumplimiento de normativas locales. Cumplimos con más de 15 normativas a nivel europeo, ¿vale? El tema de las embuscas, ¿qué son las embuscas o las tarjetas inteligentes? ¿Vale? Caption nos ofrece la posibilidad de tener, como las tarjetas corporativas, por ejemplo, que tenéis de empresa, ¿vale? Nos permite tener unas tarjetas, digamos, asociadas a el aplicativo de Captio. Al final, estas tarjetas lo que nos permiten es, en primer lugar, una conciliación instantánea, es decir, en el momento en el que el trabajador, en vez de pagar con una tarjeta corporativa de empresa, paga con la tarjeta de Captio, ¿vale? Automáticamente ya se me va a llevar a cabo la conciliación en la aplicación. Lo único
que va a tener que hacer el trabajador es hacer una foto al ticket para que yo pueda almacenar este ticket y lo que decía antes, en el caso de que a mi Hacienda me pida en un momento determinado una inspección o me pida que yo le dé estos datos, que pueda sacar en cualquier momento esta justificación, ¿no? del movimiento. Pero, como os digo, la conciliación sería automática. Nos permite también un control en el punto de venta, es decir, estos límites, estas alertas que estoy hablando en todo momento, que se pueden incluir en Captio, nos permite incluirlas directamente en las tarjetas. Es decir, que por ejemplo un proveedor determinado no me pueda cobrar más de un importe X, ¿vale? Pues en el momento en el que yo vaya a hacer el pago no me lo va a permitir. ¿De acuerdo? Y aparte comentaros también que las tarjetas, pues evidentemente pueden ser físicas, que son las generales que estamos todos acostumbrados a utilizar, y también las actuales que perfectamente las podéis tener disponibles en el teléfono móvil. ¿Vale? Lo que os decía, se permite también establecer límites y reglas, como por ejemplo podría ser un importe máximo, determinadas categorías o comercios, se podría también solicitar información concreta. Al final son tarjetas que también son muy fáciles de asociar a un empleado concreto en un determinado momento y al mes siguiente, en vez de tenerlas asociadas a ese trabajador, que yo se las pueda facilitar a otro trabajador, permiten un bastante flujo de movimiento de estas tarjetas, ¿no? Que no tienen por qué estar asociadas a un único trabajador en concreto. Y son, pues evidentemente, muy útiles porque agilizan muchísimo más el proceso de conciliación, ¿vale? Con respecto a los beneficios, evidentemente, que podemos tener con Capti, evidentemente, en primer lugar, tendríamos un ahorro económico, es decir, eficiencia en la gestión de procesos, optimización de los pagos, datos reales, tratados de forma inteligente en los que tomamos acciones correctivas, que es lo que os decía antes. Si yo de los datos que a mí se me suben a la aplicación de Captio puedo exportar información que después me permite corregir ciertos actos de los trabajadores, pues al final esto también me va a permitir en determinado momento darme cuenta de ciertas cosas que a lo mejor no son beneficiosas para mi empresa mucho antes, ¿vale? Porque esa información la tengo prácticamente al momento, ¿vale? Y también nos permite pues la posibilidad de poder recuperar el IVA de forma mucho más fácil, ¿vale? El aumento de la productividad es clara porque las gestiones tediosas, tanto de los trabajadores como de los que tienen que aprobar, como de los que tienen que realizar las gestiones contables, se reduce muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, la productividad va a aumentar, ¿vale? Van a poder, por ejemplo, el trabajador que es un comercial que está yendo y viniendo, en vez de perder 2 horas al día en hacer el registro de los gastos, va a perder 5 minutos. ¿Vale? Entonces, pues evidentemente la productividad sí o sí va a aumentar. Al final es lo que os digo, agilización y automatización de los procesos, ahorro del tiempo de gestión, localización inmediata de la factura y de los datos, es decir, no se me va a perder en ningún momento el papelito, porque en el momento en el que voy y como con un cliente, le hago la foto al ticket y ya la tengo almacenada. ¿Vale? Agilización en la toma de decisiones y un entorno digital accesible desde cualquier lugar. Ahora veréis el aplicativo es muy fácil de utilizar y es un entorno muy fácil para cualquier persona. No hace falta que tengan unas capacidades digitales muy elevadas como tal, ¿vale? Evidentemente, el cumplimiento normativo, es decir, nos permite una homologación y cumplimiento legislativo según el país concreto, que es lo que os decía antes, en función de la sede en la que esté, pues deberé de cumplir con lo que es la normativa concreta de ese país, ¿no? Ahorro del archivo de custodia de los tickets y convertir facturas simplificadas en facturas. Esto os lo permitirá todo la aplicación. Después, al final y al cabo, los empleados que tendrán que repercutir los gastos al perder menos tiempo, pues evidentemente van a estar más felices, ¿no? Van a saber cuáles son las reglas, no van a estar preocupados en era así, era asá, porque ya en la aplicación van a tener claro todo lo que son las normas concretas, ¿no? De los gastos. ¿Vale? Menos estrés para el empleado, envío de notas mucho más ágiles y en un tiempo mucho más reducido, facilidad de uso de la herramienta digital y móviles que permite una mayor focalización en labores prioritarias. ¿Vale? Vale, al final, pues evidentemente, como os decía antes, Captio es una de las empresas
líderes en España, pues empresas como Mapfre, Radio Televisión Española, Telefónica, Toyota, todas las que veis aquí están a día de hoy, ¿vale? Utilizando Captio. Las ventajas que tiene son muy claras. Al final nos permite que yo pueda mantener la política de gastos que estoy teniendo a día de hoy. Esto lo que me permite es que el paso de hacer la gestión de una forma a hacerla de otra no me sea muy complejo ni muy tampoco muy tedioso, ¿vale? Que sea muy fácil lo que es la puesta en marcha de esta digitalización de la gestión de gastos y que evidentemente sea bastante adaptable, ¿no? A mi empresa o a mi casuística. Por eso veis que el número de clientes que está utilizando Captio son muy grandes y que también, pues eso, son clientes tanto grandes como los que estáis viendo aquí, como también clientes que van a ser, pues eso, pequeñas empresas, porque al final esto va a ir en función de los usuarios, ¿no? Que podáis necesitar, ¿vale? Ahora, si os parece, os voy a enseñar un vídeo sobre cómo se registra el gasto concreto, ¿vale? Si me podéis, Cristina, por favor, si me puedes confirmar que podéis visualizar que podéis escuchar, perdona, el vídeo y que se ve, os dejo escuchándolo porque os explica concretamente cómo se hace la subida del gasto, ¿vale? Perfecto. Vale. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bienvenido a Perfecto. Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio. Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos: tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal. La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en Aceptar o Usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos. Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú.
El menú se divide en dos grandes bloques, el bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico. Clicando en kilometraje puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje. En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión y/o rechazados y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración. Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Si quieres conocer más sobre solicitud de anticipos, conciliaciones, delegación de usuarios u otras funcionalidades de Captio, entra en nuestro centro de ayuda, captio.zendesk.com. Vale, pues aquí hemos visto un poquito cómo se hace todo lo que es el registro del gasto, que es lo que os comentaba yo antes, ¿vale? Y una vez, como os digo, ya tenemos todo este flujo hecho de el registro del gasto y demás, y ya lo tenemos aprobado, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es el conector de Captio, que al final lo que nos permite es que yo tengo la aplicación de gestión de gastos, pero me falta el poder coger todos estos datos y bajarlo a mi ERP o a mi gestor de contabilidad, ¿no? Que al final nosotros lo que hemos hecho es hacer un conector a Business Central Navision, ¿vale? Lo que te permite es, como os digo, conectar tu plataforma de gastos de viaje de Captio con tu Business Central o con tu Navision, ¿vale? O sincronizará toda la información enviada por parte de los usuarios de gastos, tanto las que se registran a través de la aplicación como a través de la web, ¿no? Dependiendo de la forma en la que se haya registrado, pues sería a través de la aplicación o a través de la web, pero os bajaría y os recuperaría toda esta información y la tendríais disponible, pues eso, en el apartado de contabilidad de Business Central, ¿vale? El equipo contable y de administración, evidentemente, podrá disponer de toda esta información, de todos estos registros de movimientos de gastos de una forma rápida y os permitirá, pues, evidentemente gestionar la revisión y el registro contable de los mismos de una forma mucho más rápida. ¿Vale? Facilitando, pues eso, toda la gestión de los métodos de pago, de los anticipos, de los gastos reembolsables, o sea, de los no reembolsables y demás. ¿Vale? Como os digo, recuperaríais todos los gastos, kilometrajes, informes de todos los usuarios de Captio y la confirmación de la información de cada uno de ellos, ¿vale? También previsualizáis desde Business Central, desde Navision, el ticket, ¿vale? Del gasto del kilometraje. Os permite revisar y controlar todos los datos de uso de Captio, como son los usuarios, los métodos de pago, las categorías de gastos o campos personalizados. Esto no lo veréis, ¿vale? Porque ahora os enseñaré lo que es el entorno del conector de Captio y veréis cómo podéis revisar todo lo que son los usuarios o dar de alta incluso usuarios, métodos de pagos, categorías y demás, ¿vale? Así como también, pues evidentemente, contabilizar los distintos conceptos de gastos en el sistema. Podéis acceder también al histórico de gastos, kilometrajes, informes y anticipos,
Os permite cargar la información de dimensiones, que es lo que os decía también antes, analíticas, proyectos, tareas y demás que tengáis creadas en Business Central y os las traslada a la plataforma de Captio para que se puedan indicar en los gastos toda esta información y posteriormente pues traerla también junto con el gasto identificada, ¿vale? Te permite también controlar los importes que se deben reembolsar al usuario, la posibilidad de registrar los gastos como factura y el registro individual de los gastos, ¿vale? Si os parece, os voy a compartir ahora pantalla con lo que os digo, con el entorno del conector de Captio, ¿vale? Y vemos un poquito por encima cómo funciona. Y después, una vez os enseño un poquito todo de lo que es el entorno del conector, dejamos 10 minutitos para hacer consultas por si os han surgido dudas y demás, ¿vale? Aquí, como os digo, estaríamos en un entorno de Business Central dentro de lo que sería el apartado del conector de Captio, ¿vale? Hace poco, para que lo tengáis en cuenta, porque me sale aquí el aviso, lo que pasa es que yo todavía no lo he actualizado, ¿vale? Hemos sacado la nueva versión del conector de Captio. Al final es una solución, es un producto que está vivo, que constantemente estamos haciendo mejoras. A día de hoy lo que hemos hecho o lo que hemos implementado en la última versión del conector es la posibilidad de que si tenéis creadas proyectos y tareas asociadas en Business Central a un determinado trabajador, que esta información os viaje a Captio. Es decir, que, por ejemplo, si el trabajador Pedro López, ¿vale? Solo puede visualizar el proyecto X y la tarea Y, ¿vale? Que cuando vaya a registrar un gasto no le salga el proyecto ABCDE y en la tarea ABCDE, sino que solo le salga los proyectos y las tareas asociados a este trabajador, ¿vale? Esto se puede configurar como queráis, ¿vale? Esto sería lo que es el interfaz del Captio Connect, ¿vale? Aquí, como veis, ahora lo veréis, ¿vale? Tenéis la posibilidad de visualizar los informes, los gastos reembolsables y los no reembolsables, los anticipos, los usuarios que estén creados, las categorías de gastos, las formas de pago, los campos personalizados, los informes que queráis exportar, los gastos registrados y demás, ¿vale? Pero antes de esto también quiero que veáis el tema de la configuración del Captio Connect para que veáis evidentemente pues todas las posibilidades que tenéis, ¿no? Al final lo que hacemos es a través de la API de Captio, ¿vale? Lo conectamos con el entorno del conector de Captio Connect a Business Central y a Navision, ¿vale? Y aquí ya lo que vamos a hacer es, pues eso, configurarlo en función de lo que vosotros queráis o en función de la política de gastos que vosotros tengáis. ¿Que tenéis moción empresa? Pues daríamos el check aquí, por ejemplo. Que, por ejemplo, queréis gestionar anticipos, pues lo gestionaríamos lo daríamos aquí, le daremos el check aquí. Que queréis que se sincronicen los proyectos, que queréis que se sincronicen pues determinados departamentos o determinados códigos, pues le daríamos el check aquí. Al final, aquí lo que haríamos sería la configuración en base, ¿no? a la política concreta que tengáis, ¿vale? Aquí yo lo que puedo hacer también es generar los workflows que quiera, ¿vale? Puedo dar de alta determinados workflows dentro del entorno de Business Central y lo mismo, que me viajen a Captio. Al final lo que yo quiero que también tengáis en cuenta es que el conector lo que te permite es que la información sea bidireccional, es decir, que además de bajarme desde Captio la información a Business Central, yo también pueda lanzarle cierta información desde Business Central a Captio. Por ejemplo, desde aquí, desde Acciones, yo lo que puedo hacer es sincronizar los datos. Es decir, por ejemplo, si tengo determinados usuarios dados de alta en Business Central, que simplemente dándole al clic, ya digamos, me vuelque estos usuarios a Captio. Lo mismo, por ejemplo, con las categorías de gasto, con las formas de pago, con los campos personalizados, como os digo, puedo ir sincronizando toda la información que yo tenga creada en Business Central o Navision. ¿Vale? Esto para que lo tengáis en cuenta a nivel de configuración, ¿vale? ¿Cómo funciona el conector? Al final, desde aquí lo que visualizaréis o lo que os bajará será el conjunto de los informes, ¿vale? Desde el cual lo habitual es que siempre os baje aprobado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no tiene sentido, ¿no? Que se os baje a contabilidad un gasto que previamente no ha sido revisado y aprobado por la persona responsable. ¿De qué me sirve a mí tener un gasto que no sé si voy a poder registrar porque no está aprobado? Entonces, se puede dar o se puede configurar para que os baje un gasto aunque no esté aprobado, pero no tendría prácticamente ningún sentido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Visualizáis también la fecha en la que se ha aprobado el gasto
visualizáis el importe completo del informe, ¿vale? Y el importe solo de la parte reembolsable, ¿vale? Y evidentemente el nombre de la persona o el trabajador que os ha reportado el informe concreto. Cuando yo entro dentro del informe concreto, lo que visualizo al final es un poquito lo mismo, ¿vale? Veo la fecha en la que se ha aprobado el informe, pero también veo la fecha en la que se registró este informe, ¿no? Lo mismo, lo que os decía, visualizo el nombre del usuario, el importe completo del informe, el importe no reembolsable. Aquí me saldrían todas las alertas que yo, por ejemplo, pueda tener dadas de alta para que me faciliten también ese proceso de contabilidad. También permito al trabajador, a ver que no me deja bajar aquí, permito al trabajador aquí en comentarios añadir toda la información que quiera al trabajador para asociarla, pues eso, a este informe concreto. Y si bajamos desde aquí, ¿vale? Lo que hace es me categoriza lo que son los gastos reembolsables de los gastos no reembolsables, ¿vale? Yo desde aquí, desde el informe, también puedo entrar al gasto concreto simplemente pinchando aquí, ¿vale? Por ejemplo, entraría en el gasto reembolsable y visualizaría toda la información del gasto concreto. Aquí en imagen me bajaría el ticket o la factura asociada y siempre la voy a poder visualizar, como os digo, desde el entorno de contabilidad o desde el entorno de Business Central y Navision. Como veis, me aparece también la forma de pago asociada y el tipo de registro. Es decir, yo al final los gastos los puedo registrar en diario o en factura, ¿vale? Esto también se puede configurar prácticamente como vosotros queráis. Podéis asociar alertas tanto al informe como al gasto concreto, ¿vale? Y os permite o bien registrar un gasto únicamente, que al final no tendría tanto sentido, como también registrar el informe al completo. Es decir, yo me vengo aquí a acciones y lo que haría sería registrar el conjunto, ¿no? del informe como tal, ¿vale? Aquí, aparte de poder acceder a los informes, lo mismo, si vengo aquí a los gastos, lo que hace es, digamos, pues ponerme uno por uno todos los gastos asociados al informe concreto, ¿no? Si me vengo a la parte de aquí detrás, ¿vale? Me aparece el número del informe, ¿vale? Esto es el número del gasto y esto es el número del informe. Pues aquí me aparece el número del informe al cual va asociado pues cada uno de los gastos concretos, ¿vale? Como veis, me identifica la parte del conector y al final también en función del tipo de divisa que corresponda, el importe del gasto, el importe final, me aparece pues bastante información, ¿vale? Os permite también disociar los gastos reembolsables de los no reembolsables, simplemente pues aquí os saldrían los que son reembolsables con el tipo de categoría de gasto, el proveedor, la forma de pago y demás, ¿vale? También os aparece un poco más de información aquí, pero es la misma, ¿no? El importe del gasto, el importe final, el usuario y el informe al cual va asociado este gasto concreto, ¿vale? También tenemos aquí el check para ver si el gasto ha sido registrado o no, ¿vale? Si ha sido registrado sin movimiento, ¿vale? Y desde aquí, ¿vale? Bueno, los gastos reembolsables al final es exactamente lo mismo, ¿vale? Os identifica la categoría, el proveedor, la forma de pago y demás, ¿vale? Y desde aquí, pues gestionaríais los anticipos, ¿vale? También podéis, digamos, que se os bajen aquí todos los anticipos y asociar cada uno de los movimientos al anticipo que yo le haya podido hacer a un trabajador concreto. ¿Vale? Lo que os comentaba antes de los usuarios, ¿vale? Esto es importante. Yo no necesito que un usuario que esté creado en Captio tenga usuario en Business Central, ¿vale? No me hace falta porque normalmente, es más, normalmente los trabajadores que reportan gastos no suelen entrar a Business Central, pero bueno, se podría dar el caso, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Existe la posibilidad, pues eso, de que simplemente me baje el usuario con el ID de Captio, ¿vale? Por ejemplo, Begoña Hurtado sería un usuario que tiene ID de Captio, pero que no tiene ID de usuario en Business Central, por ejemplo. Y Encarna Alcalá, por ejemplo, tendría ID en Business Central, pero no tendría un usuario de Captio. Por ejemplo, yo
como persona contable, que a lo mejor no necesito entrar para nada a Captio, ¿vale? Porque ya directamente me baja toda esta información aquí y la gestión que yo tengo que hacer la puedo hacer perfectamente desde Business Central, pues no necesitaría, pues eso, tener un ID asociado a Captio, ¿vale? Desde aquí podéis dar de alta a todos los usuarios que queráis, ¿vale? Aquí, pues, evidentemente, cuando yo abra este desplegable me saldrán todos los que tenga dados de alta en Business Central. Si yo, por ejemplo, bajo la información de Captio, aquí ya me vendría dado, como veis, este campo no se puede modificar. Aquí me vendría dado el ID correspondiente a Captio. Aquí pondríamos el nombre, el correo electrónico. Aquí asociaría un tipo de movimiento a cuenta, proveedor o empleado. Si, por ejemplo, selecciono un proveedor, lo que hará es cogerme los proveedores que tengo dados de alta en Business Central y lo mismo, evidentemente, con la cuenta o con el empleado. Por ejemplo, si selecciono un empleado y lo abro, pues evidentemente me saldrán los empleados que yo tenga creados en Business Central, ¿vale? Esto es un poquito para que lo veáis. Y como os comentaba, a través del conector podemos sincronizar lo que yo he creado aquí con lo que yo he creado en Captio y que me baje la información de los usuarios creados en Captio al conector y viceversa. Vale, más cosas. El tema de las categorías, lo que os decía, todas las categorías que os permita crear aquí en Captio se trasladan o viajan también a Captio, ¿vale? Todo lo que queráis aquí en Business Central viajaría también allí, ¿vale? Y eso lo que os permite, pues evidentemente, es que en el momento en el que el trabajador está dando de alta un gasto, por ejemplo, pues de parking, ¿no? Categorice ese gasto en base a la información que le habéis dado aquí. ¿Vale? Y que después cuando os baje ese registro o cuando os baje ese gasto concreto ya venga toda la información dada, ¿vale? Lo mismo con las formas de pago, efectivo, tarjeta tal, tarjeta cual, en cash o en tarjeta de crédito, y lo mismo con los campos personalizados. Al final es dar la posibilidad de que podáis, pues personalizar al máximo todo este registro, ¿no? Y que de alguna forma, pues la máxima información os baje directamente dada desde el momento en el que se registra el gasto para agilizar todo el proceso de revisión y para agilizar también, pues evidentemente, todo el proceso de contabilidad posterior. ¿Vale? Esto sería un poco todas las posibilidades que tiene el conector de Captio. Os permite también bajar informes registrados y gastos registrados, ¿vale? O visualizarlos aquí. En este caso, como estamos en un entorno de demo, yo no me permite registrar gasto, entonces no os lo podría enseñar, pero evidentemente, si queréis verlo a posteriori, pues podríamos hacer otras sesiones individuales sin problema y si queréis ver alguna otra cosita concretamente, pues lo podemos ver sin problema, ¿vale? Entonces, si os parece, los 10 minutitos que quedan ahora los dejamos por si tenéis algún tipo de duda o consulta. Y eso, y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues yo quedo a vuestra disposición. Aquí tenéis mi correo electrónico, que es ea@inocovid.com, o si no, a través de Cristina o de cualquier contacto que tengáis de ASM, sin problema, pues hablaríamos junto con ellos, con vosotros. Genial, gracias, Encarna. Pues muchas Gracias a ti. gracias a todos y bueno, todos los que estuvisteis en el webinar os mandaremos pues la grabación de la misma y bueno, la guía. Y nada, muchas gracias. Buen Gracias a día. vosotros. Hasta luego, chao, que Chao, vaya bien el chao. día. Adiós.